Hoy vamos a meternos de lleno en la biología molecular y en cómo se manifiesta la leucemia linfoblástica aguda. Vamos a analizar esta enfermedad desde su origen, allá en los genes, hasta cómo afecta a todo el cuerpo y, lo más importante, los avances que están cambiando por completo el juego y el pronóstico para los pacientes. Esta pregunta, la verdad, le da justo al clavo del problema. La leucemia linfoblástica aguda, o LLA, es eso, una especie de golpe de estado dentro de nuestro sistema. Células que deberían protegernos, pero que son inmaduras. Empiezan a multiplicarse sin control. Es una rebelión que inicia en el corazón de nuestra fábrica de sangre, la médula ósea. Las primeras señales de la LLA son un reflejo directo de cómo esta fábrica de sangre empieza a fallar. Mucho antes de tener un diagnóstico claro, el cuerpo empieza a mandar avisos, síntomas muy característicos de que algo muy serio está pasando por dentro. Generalmente todo empieza con este trío de problemas. Primero, la anemia. Faltan glóbulos rojos, entonces no llega suficiente oxígeno al cuerpo. Y eso se traduce en un cansancio que no se quita con nada, palidez y falta de aire. Luego, la neutropenia. Hay muy pocos neutrófilos que son nuestros soldados de primera línea contra las infecciones, así que estas se vuelven muy frecuentes o muy graves. Y finalmente, la trombocitopenia. Bajan las plaquetas, que son las que tapan las heridas, y por eso aparecen moretones de la nada o sangrados que no paran. Y aquí hay que entender algo súper importante. Estos no son problemas separados, son las consecuencias que vemos por fuera de un problema central y mucho más grande. La médula ósea está siendo invadida. Una horda de células de leucemia, los linfoblastos, está ocupando todo el espacio, sin dejar lugar para que se produzcan las células sanas que necesitamos. Ok, entonces, una vez que los doctores sospechan que algo anda mal, el siguiente paso es ponerle nombre y apellido. Y el propio nombre, leucemia linfoblástica aguda, ya nos da muchísimas pistas sobre qué es, de dónde viene y qué tan rápido actúa. A ver, vamos a desmenuzar esta definición médica. Transformación maligna se refiere a que una célula joven que iba para el linfocito sufre errores en sus genes que la vuelven inmortal. Expansión clonal significa que esa única célula defectuosa empieza a sacar copias de sí misma sin parar, y a esas copias se les llama blastos, que se amontonan en la médula ósea y terminan invadiendo la sangre y otros órganos. Cada palabra aquí es clave. Aguda significa que avanza rapidísimo, en cuestión de semanas o meses, por eso es una emergencia médica. Linfoblástica nos dice que el problema viene de una célula precursora de linfocitos, ya sea de tipo B o T. Y leucemia indica que el cáncer está en la sangre y su fábrica, la médula ósea, a diferencia de los linfomas, que empiezan más bien en los ganglios. Para estar seguros del diagnóstico, no basta con ver las células en el microscopio. Hay que usar tecnología de punta para analizar sus proteínas, sus cromosomas y sus genes. Estas herramientas son las que nos permiten confirmar qué es, de qué subtipo y qué tan agresiva es la enfermedad. Esta es una de esas herramientas clave, la citometría de flujo. Imaginen una especie de escáner superavanzado que usa láser para leer las credenciales de proteína que cada célula lleva en su superficie. Así, podemos ver si tienen marcadores de inmadurez y, por ejemplo, el marcador CD19, que confirma sin lugar a dudas que se trata de una LLA de células B. Y esto es importantísimo, porque esas mismas credenciales, como el CD19, se convierten en blancos perfectos para las nuevas inmunoterapias. Ahora sí, vamos a ver paso a paso cómo ocurre esta toma de control a nivel celular. Es como una reacción en cadena que empieza con un error genético y termina con el fallo de la fábrica de sangre y de muchos otros órganos. Todo empieza con una o varias mutaciones, que por un lado frenan en seco el desarrollo de la célula, dejándola congelada en un estado inmaduro, como un blasto. Al mismo tiempo, otras mutaciones le dan superpoderes para dividirse sin parar y para no morirse. Estos blastos inmortales se multiplican y literalmente ocupan y desplazan a las células sanas de la médula ósea. Esta invasión es la causa directa de la anemia, las infecciones y los sangrados que vimos al principio. Esta imagen del microscopio es impresionante. Es una ventana directa a lo que está pasando. Esas células enormes, de color morado intenso, con núcleos gigantes, son los linfoblastos malignos, las células rebeldes. Vean cómo son muchísimas y están aplastando y desplazando a las células normales, como esos puntitos rojos pequeños que son los glóbulos rojos. Esta imagen es literalmente la definición de una médula ósea invadida. Ok, ya vimos qué pasa a nivel celular. Ahora alejemos un poco el zoom para ver el impacto de la LLA en la población, a quiénes afecta más y con qué frecuencia.
Aunque no es de los cánceres más comunes, con alrededor de 6.500 casos nuevos al año solo en Estados Unidos, su agresividad y lo complejo de su tratamiento hacen que tenga un impacto clínico enorme y represente un desafío muy grande para los sistemas de salud. Algo súper curioso de esta enfermedad es que tiene una distribución de edad bimodal, o sea, ataca principalmente en 2 momentos de la vida. Hay un primer pico muy alto en la niñez. De hecho, es el cáncer más común en niños y suele tener mejor pronóstico. Luego, los casos bajan y vuelve a aparecer un segundo pico en adultos mayores de 45 o 50 años, donde lamentablemente suele ser más agresiva. Y si nos enfocamos en los adultos, la gran mayoría de los casos, como un 75%, vienen de precursores de linfocitos B. El otro 25% viene de linfocitos T. Y saber esto es fundamental, porque el tipo de célula no solo cambia cómo se presenta la enfermedad y a dónde se va, sino también qué biomarcadores buscar y, claro, cuál es el mejor tratamiento. Esta tabla resume las diferencias clave. Mientras que la LLA de tipo B debuta con los síntomas clásicos de la falla en la médula ósea, la de tipo T a menudo se presenta con una masa en el pecho, en el mediastino, que puede causar problemas para respirar y con un conteo de glóbulos blancos altísimo. Cada una tiene sus propios biomarcadores y además a ambas les gusta esconderse en sitios santuario, como el cerebro, donde la quimio normal no llega tan fácil. Pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Cuál es la raíz del problema? Bueno, pues la respuesta está en nuestros genes. La LLA es una enfermedad que nace de errores que ocurren en el código genético de una sola célula madre de la sangre. En el fondo, en el núcleo de cada caso de LLA, hay una serie de errores genéticos que no se heredan, sino que se adquieren a lo largo de la vida. Estas mutaciones le dan a la célula instrucciones completamente equivocadas. Divídete sin parar y no te mueras nunca. Identificar justo cuáles son estos errores es la base de la medicina de precisión para esta enfermedad. Lo que estamos viendo aquí es una de las pistas genéticas más importantes y famosas. Es un intercambio de pedazos entre el cromosoma 9 y el 22. Este error crea un nuevo gen defectuoso, llamado BCR-ABL1, que funciona como un acelerador que se queda pegado, diciéndole a la célula que se multiplique sin parar. Este es el famoso cromosoma Filadelfia, y es el motor que impulsa la leucemia en casi un 30% de los adultos con LLA. Además del cromosoma Filadelfia, hay otras banderas rojas genéticas. Ciertos reordenamientos de genes, un perfil genético que se parece al de Filadelfia pero no lo es, o la pérdida de cromosomas, son señales de que la enfermedad es de alto riesgo y va a necesitar un tratamiento mucho más intenso, como un trasplante de médula ósea. Esta frase del Dr. Hagop Kantarjan resume a la perfección lo que está pasando ahora mismo. Gracias a que entendemos tan bien la biología de la LLA, hemos pasado de usar quimioterapias que arrasan con todo a tener un arsenal de terapias dirigidas que atacan con una precisión increíble los puntos débiles de las células de leucemia. Y el cambio de verdad ha sido brutal, en el mejor de los sentidos. Para la LLA con cromosoma Filadelfia, que antes tenía un pronóstico terrible, añadir estas terapias dirigidas ha disparado la supervivencia a largo plazo, de menos del 60% a más del 85%. Es un salto gigantesco. Y este éxito se está repitiendo con otras inmunoterapias que están transformando el futuro para otros subtipos de alto riesgo. Cerramos con esta idea. El camino de la medicina de precisión es clarísimo. Conforme sigamos descifrando el mapa genético de la leucemia y creando un tratamiento para cada error específico, la posibilidad de curar la enfermedad con menos toxicidad, dejando la quimioterapia más agresiva como un último recurso, se ve cada vez más cerca, cada vez más real.